Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider Culé. Vamos a estar hablando de Serginho Dest, que sé que a algunos le tenéis mucho cariño o algunos consideráis que es muy buen jugador. Vamos a hablar un poco de él, de las ofertas que está recibiendo el Barça por este jugador, del trueque que podría producirse con el Ajax por devolverlo al Ajax y traerse al jugador marroquí que ahora ocupa el lateral derecho del equipo de Ámsterdam. Y vamos a ver un poco qué es lo que podría pasar y qué pienso yo del posible fichaje de Serginho Dest por el Chelsea, que es el equipo que viene a por él, por unos 30 millones de euros. Antes de empezar el vídeo y de daros mi opinión al respecto, que va a ser una opinión un poco jodida, ya os lo advierto ahora, nada, simplemente pediros que os suscribáis al jodido canal del Spider Cuneta. Spider Cuneta, casi digo. Bueno, es igual, vale, dejémoslo en Spider Cuneta, ya es igual, ya a tomar por culo. Si me lío, me lío, y me lío, ya está. Y no voy a estar pretendiendo que tengo una fluidez verbal morrocotuda. ¿Por qué no? Porque la verdad que no, meto unas pifias que te cagas. Suscribiros al canal del Spider Cuneta, anda. Que así os divertís un ratito con mis pifias. Bueno, vamos a hablar de Serginho Dest. Serginho Dest, que fue un jugador que fichó el Barça, que venía con un cartel de jugador prometedor, que aún lo tiene ese cartel, por cierto, aún lo tiene ese cartel, que se ha encontrado en un Barça muy debilitado, con un Barça muy desequilibrado, que evidentemente le ha hecho que algunos jugadores que están todavía en etapa de formación tuvieran que ofrecer mayor rendimiento del que en realidad se les podría haber pedido en caso de que hubiesen llegado al Barça en un momento más solvente, por decirlo de algún punto, ¿no? Con una plantilla más equilibrada, con más talento en todas las líneas, de forma que la etapa formativa de algunos jugadores se podría haber producido de una forma muy natural. La etapa formativa de jugadores como Nico, Gavi o Pedri o Ansu Fati, que está siendo totalmente atípica, no podemos pretender que todos los jugadores que llegan al Barça con 19 años, como el caso de Serginho Dest, que ahora tiene 20, no podemos pretender que todos lleguen y rindan con 19 años a un nivel estratosférico. Claro, si tú juntas a Serginho Dest con 19, al otro con 18, al otro con 17, al otro con... Claro, te estás encontrando con un equipo que le falta madurez, que le falta oficio, que le falta trabajo, porque evidentemente no han llegado todavía a una edad donde han tenido lo suficiente experiencia de competir contra jugadores de gran nivel para saber verdaderamente cuál es su potencial final, ¿no? Son jugadores básicamente en etapa de desarrollo, y el Barça, en el último tiempo, por conservar a vacas sagradas, ha tirado mucho del experimento, es decir, de acumular excesivos jugadores que estaban en etapa formativa, incluido el propio Trincao. Entonces, claro, el Barça, entre que ha hecho fichajes malos y que ha empezado a intentar ser un banco de pruebas con el primer equipo, algo que no se puede hacer en el Barça, esto no está permitido. En el Barça, el banco de pruebas se tiene que hacer con mucha cabeza, tiene que ser muy estratégico el plan para ir incorporando a talento joven en el Barça. Tú lo que no puedes hacer es el 40% del equipo que sea banco de pruebas, que sea jugadores que tienen potencial, porque entonces, claro, tienes una plantilla debilitada. Si al final no tienen el potencial, un 40% del equipo está debilitado. ¿Qué le ha pasado a Serginho Dest? Bueno, que venía a cubrir una banda derecha que desde Dani Alves nadie ha podido cubrir bien, que hemos tenido ahí a Sergi Roberto de parcheado, que también lo ha intentado Mingueza, que lo hemos intentado y no hemos encontrado ningún jugador. Vino Semedo, que por cierto, Semedo y Serginho Dest, pues para mí, tanto monta tanto. O sea, no veo gran diferencia entre uno y el otro. Los dos tienen cierta calidad a nivel regate, a nivel desborde, pero los dos tienen unas pájaras terroríficas de colocación y de cobertura cuando les toca correr hacia atrás. Esto es un poco lo que penalizó mucho a Semedo y lo que penalizó también lo que está penalizando mucho a Serginho Dest, que seguramente todos diréis, ya, pero cuando ha jugado de extremo lo ha hecho mejor. Claro, porque Serginho Dest destaca más a día de hoy, como jugador que se está formando, destaca más por sus habilidades ofensivas que por sus habilidades defensivas. El problema es que en el Barça, cuando eres lateral derecho, tienes que tener las dos. Tienes que tener capacidad ofensiva y capacidad defensiva, porque si no, estás debilitando la defensa del Barça y estás creando un hueco importante en el lado derecho. Por eso, la mayoría de equipos en los últimos 2 años nos han hecho más daño por el lado derecho, que es donde teníamos la debilidad, que por el lado izquierdo, donde estaba Jordi Alba, que aunque no está al nivel de hace 6 años, pues está a un nivel mucho mejor que Serginho Dest. Entonces viene el Chelsea con 30 millones y dices, hostia, si el Chelsea se quiere jugar 30 millones por Serginho Dest, es evidentemente porque tienen informes muy potentes de que este jugador puede aspirar a algo. Además, al Chelsea se le va a ir a Azpilicueta, que se supone que quizás Azpilicueta vendría al Barça. No sé, porque se ha rumoreado que podría venir, que no lo entiendo muy bien, porque ya tenemos a un jugador de 38 años que va a estar cubriendo la banda. Y es verdad que si viene ahora Alves,
Serginho Dest no va a jugar prácticamente ni un solo partido porque solo queda la mitad de temporada. Jugará poco, un poco de Copa del Rey para darle descanso a Dani Alves, pero quizá Dani Alves, según cómo, le dice a Xavi, no me des descanso que me voy a romper. O sea que yo prefiero estar siempre en dinámica competitiva, que me va mejor, que a la edad que tengo necesito tralla todo el rato porque en cuanto aflojo, la musculatura se me va toda la mierda. Entonces, bueno, yo creo que con Dani Alves no va a jugar Serginho Dest y me parece que el Barça cometió el error de fichar nuevamente a una promesa cuando necesitaba para el lateral derecho un jugador contrastado. El Barça necesita jugadores con cierto contraste, 24, 25, 26 años, que estén ya, y el grueso del equipo tiene que estar en esa franja. Tienen que ser jugadores ya contrastados, con experiencia, que pueden aguantar un poco la presión, la solvencia, que tienen ya aprendidos ciertos mecanismos, que tienen la madurez, que tienen el entendimiento del fútbol, que Serginho con 20 años pues aún está, quieras que no, aún está aprendiendo algunas cosas del mundo del fútbol, por lo tanto, y de su posición para ser un gran lateral. ¿Cuál es el temor? Hombre, el temor es, claro, que se vaya al Chelsea y la rompa, porque es posible que Serginho Dest dentro de 3 años sea un lateral cuyo precio de mercado sea prohibitivo. ¿Es posible? Sí que es posible. Yo no lo descarto. O sea, que no tenga nivel Barça ahora, porque es que es muy joven, no quita que no vaya a tener nivel Barça dentro de 3 o 4 años, que es cuando el Barça tendría que poderlo fichar, aunque costara mucho más, siempre y cuando fuera un jugador totalmente diferencial, siempre y cuando fuera un jugador como Dani Alves. Cuando se ficha a Dani Alves, que no sé si el Barça pagó 20 o 25 millones de euros por él hace 300.000 años, se pensó que era un lateral caro. Se pensó, era un fichaje caro, pero vimos el resultado de Dani Alves. Un jugador contrastado que en el Sevilla la había roto, viene al Barça y la rompe en el Barça. Entonces estuvo aquí 8 años, o no sé cuánto tiempo estuvo aquí, rompiéndola año sí, año también. O sea, un lateral derecho totalmente consolidado y uno de los mejores en su posición, si no el mejor. Bueno, históricamente es el mejor porque allá donde ha ido ha ganado títulos. Entonces, claro, el Barça tiene que acabar fichando, nos guste o no, a jugadores que son más caros, pero que están más consolidados. Porque el hecho de estar siempre fichando jugadores baratos en etapa formativa, te pasa lo que le está pasando a Serginho Dest. Que si la etapa formativa aún no está completa y el estar estar en una presión constante de los medios, de los youtubers, de la afición, donde se te pide más porque estás en el Barça, obviamente. O sea, es que estar en el Barça no es fácil. Hay que tener un nivel X. Claro, Serginho Dest quizá hoy en día no lo tiene. ¿Que lo puede llegar a tener? Pues quién sabe, yo no lo sé. Yo no lo veo. O sea, yo no creo que Serginho Dest vaya a ser un lateral que si se va del Barça ahora, dentro de unos años vamos a estar arrepentidos de hostia, qué cagada. Me puedo equivocar porque esto no soy adivino. Nunca he pretendido ser adivino ni ser un cazatalentos que puedo ver a un jugador jugar y determinar si su carrera deportiva va a ser un éxito o no. De hecho, hablando de los estudios de fútbol, según el tío de Moneyball, o sea, el gerente del equipo de Oakland, que era el equipo de béisbol, en el que se basa el libro Moneyball y la película, según él, en su libro dice que los jugadores se sabe si van a triunfar o no si los ves jugar entre los 20 y los 22. Si los ves jugar entre los 17 y los 20 es muy difícil predecir si el jugador la va a romper o no. Pueden tener muy buena pinta y luego fracasar, y es muy arriesgado determinar o querer proyectar la carrera de un deportista de élite entre los 16 y los 20. Se empieza a ver si un jugador realmente está hecho para ser top. Si lo ves jugar entre los 20 y los 22, ahí sí tienes más información para predecir qué va a acabar siendo este jugador a partir de los 22, que si intentas comprarlo antes. Por eso, por ejemplo, el tío de Moneyball, creo que se llama Billy Bean o algo así, el gerente que llevaba el club, pues él recomendaba no fichar a jugadores por debajo de los 20 nunca, sino siempre entre 20 y 22, mínimo. Cuando veías a un talento, entre 20 y 22. Si veo un talento entre 17 y 20, no me sirve porque él fue un talento de esa edad, se le fichó con 17 años porque apuntaba a maneras de estrellas y se estrelló, tuvo una carrera de mierda, luego acabó de gerente general de este equipo de Oakland, pero él fracasó porque a él se le fichó como una futura estrella. ¿A qué voy con todo este rollo que os estoy pegando? Bueno, que parece ser que la gente que ha estudiado qué jugadores acaban despuntando, igual o no, la franja de 20 a 22 es mejor predictor de lo que va a ser el jugador que si lo fichas antes. Y el Barça ha estado fichando a jugadores con 18 y 19 años, que es una franja donde es difícil saber, y aún es difícil saber con Serginho Dest, si realmente va a ser un jugador que la rompa o no. Por lo tanto, en conclusión, si el Chelsea viene con 30 millones, yo lo vendería. Yo lo vendería porque creo que con Dani Alves no va a jugar y creo que el Barça tiene ahora, de aquí a junio, para encontrar un tío que juegue en la posición de Dani Alves
excepto que Dani Alves aguante otro año, porque igual Dani Alves acaba como un toro y renueva un año más y el Barça tiene como un pequeño margen adicional porque sigue teniendo a Sergi Roberto y a Mingueza, que pueden ser sustitutos de Dani Alves perfectamente, como sustitutos, ojo, no como jugadores principales. Todo y que pienso que para el año que viene, para la temporada que viene, el lateral derecho tendría que salir reforzado, al igual que el izquierdo, porque Jordi Alba empieza a entrar ya en edad de jugador muy mayor para lo que sería el mundo del fútbol de élite. Ya sé que encontramos a casos muy particulares, Dani Alves es uno, pero habrá que ver si Jordi Alba, que tiene pájaras ya también, pues puede mantener el nivel y si el Barça puede realmente competir con un lateral de 34 y otro de 39. O sea, que al final, no sé, uno de 30. Luego si viene Cavani, pues otro de 35. O sea, vamos a parecer el Barça Legends al final, en el primer equipo. Entre jugadores de 20 años y jugadores de 38, la discrepancia de edades es como la discrepancia de calidades que siempre os hablo del desequilibrio, ¿no? Claro, si tú tienes una plantilla donde la mitad tienen más de 30 y la otra mitad tienen menos de 20, tienes un problema. Te guste o no, tienes un problema. Porque, bueno, puedes ignorar la biología y esto es que no hay que mirar el carnet de identidad. No hay que mirarlo en casos muy excepcionales. En caso Gavi, un caso Pedri, un caso Ansu Fati. Hay casos muy concretos donde el carnet de identidad no importa. Pero en general, el carnet de identidad sí que importa y los datos lo verifican. De hecho, si no, leeros el libro de Moneyball y ahí lo comprobaréis, que hay un apartado justamente que habla de esa franja de edad y en qué franja hay que estarse fijando para poder predecir si un jugador va a tener nivel top o no lo va a tener. Dicho esto, la otra opción que tiene el Barça es un intercambio con este jugador marroquí, que ahora voy a intentar leer el nombre porque verdaderamente no sé ni cómo pronunciarlo, que es ahora mismo el lateral derecho del Ajax, la posición que ocupaba Serginho Dest antes de venir aquí, que es un jugador que tiene 24 años, que creo que es marroquí, creo que no está ni siquiera seleccionado para la Copa de África, se llama Mazraoui, tiene 24 años, tiene más experiencia en este sentido, está jugando muy bien, dicen en el Ajax, no tiene la potencialidad de ser un jugador top como si todavía se le atribuye a Dest, pero que Dest tiene que acabar de demostrarlo, pero tiene más experiencia, más tablas, en cierto sentido, como que al Barça le iría mejor, no porque tenga más calidad que Dest, sino porque tiene más tablas a la hora de defender, a la hora de ocupar su posición, a la hora de cumplir con la disposición táctica de su entrenador, ¿no? Entonces, bueno, se habla de que esta sería otra posibilidad, aunque parece que la opción... Y esta posibilidad sería, entre comillas, buena porque el Barça cambiaría un lateral derecho por otro, con lo cual no debilitaría la posición de lateral derecho. La otra opción es embolsarse los 30 millones de euros que parece que podría ofrecer el Chelsea, sacarte a Serginho Dest y luego ver qué haces con estos 30 millones, ¿no? Y además te sacas una ficha, con lo cual, para inscribir a Ferran Torres, subir a Nico y a Gavi al primer equipo, etcétera, pues quizá también te conviene más no hacer intercambio lateral por lateral, sino apostar por Alves, y si Alves no puede jugar porque está lesionado, pues entonces te toca jugar con Sergi Roberto o Mingueza. Que vamos, Sergi Roberto y Mingueza están para poder ser cuartos en Liga. Podemos tirar con Sergi Roberto y Mingueza de sustitutos de Dani Alves. Para competir en Champions al más alto nivel o intentar ganar la Liga con esos laterales derechos, yo no lo veo, pero repito, no soy adivino, evidentemente. Bueno, señores, esto es un poco la noticia que ha salido hoy. Sale un pretendiente que es el Chelsea. Da un poco de canguelo porque dices, hostia, si el Chelsea quiere a Serginho, ¿qué estará viendo? Que yo, por ejemplo, yo como aficionado no veo. Claro, si ahí hay un cuerpo técnico que ha estudiado los vídeos, que ha visto quién es el jugador, que tiene informes y resulta que están dispuestos a hacer una gran inversión ahora en el mercado de invierno para llevarse a Dest, claro, yo como aficionado amateur digo, hostia, que me he perdido. O sea, ¿qué no he visto yo de Serginho Dest que sí está viendo el Chelsea? Esa es la pregunta que a mí me entra en la cabeza de no entender bien qué me estoy perdiendo, ¿no? Porque seguramente parece que me esté perdiendo algo. Y quizá cometemos un error dejando marchar a Serginho Dest. Yo no lo creo. A día de hoy me parece que hay que dejarlo marchar. Si viene una oferta buena, creo que Serginho Dest es carne de trueque o carne de venta. Pero, claro, cuando ves que un equipo campeón de la Champions, que está segundo en la Premier, que está con un entrenador como Dios manda, de repente se interesa por este jugador que aquí parece un tronco en algunos momentos, en su posición de lateral derecho, porque es donde la posición que más está ocupando, ha jugado en el izquierdo, que lo ha hecho mejor, por cierto, lateral izquierdo, y lo ha hecho de extremo izquierdo y derecho, y lo ha hecho mejor también que lateral derecho. Claro, pero aquí se le juzga por ser lateral derecho, básicamente, o sea, porque él está, su posición es esa. Ni a Koeman parece que le gustaba mucho, ni tampoco parece que le gusta mucho a Xavi. Claro, son dos entrenadores, dirás, bueno, Koeman lo odio y todo lo que hacía Koeman está mal. Por lo tanto, seguramente lo de Koeman es porque Koeman es un imbécil y no sabe distinguir el talento. Ya, pero ¿y Xavi? Xavi está haciendo lo mismo que Koeman. No lo usa. Entonces, claro, si tampoco lo usa Xavi, entonces algo aquí en Can Barça no se ve
que evidentemente en el Chelsea sí ven. Y ahí está un poco el temor que me agarra a mí. De decir, ¿quién tendrá razón? ¿Los nuestros o los del Chelsea? Ahí es donde tengo yo la problemática. Bueno, señores, esta es la noticia. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino Spider Culé. Hasta la próxima. Suscríbete, yo soy Spider y soy culé. Suscríbete.